Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de mi canal, tu canal Cristian Toriasi de teología, teología cristiana, teología bíblica, teología arminiano-wesleyana, vida cristiana y todo aquello que pueda servirte para tu crecimiento espiritual. Y si no estás cerca de el contexto cristiano, para animarte a abrir tu corazón al mensaje de Cristo Jesús y también para conocer un poco lo que es la Iglesia Protestante Evangélica Cristiana. Bueno, antes quiero pedir disculpas, este video es para hablar un poco de la Reforma, un poco de historia, un poco de aplicación de la Reforma y si puedo llegar también para vincularlo con el movimiento wesleyano, que es lo que me atañe a mí como cristiano, parte del movimiento de santidad cristiano evangélico, protestante, parte del movimiento de santidad, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Yo quiero ordenar las cosas, quiero pedir disculpas porque lo tenía que haber subido el 31, pero tuve varias cosas que me pasaron. Estoy estudiando, haciendo un montón de cosas, trabajando y también estuve un poco enfermo, pero bueno, gracias a Dios ahora puedo levantar este video que lo tenía pendiente, ya que hace mucho tiempo que no levanto, aunque sea algo, alguna reflexión o algo que tenga que ver con la historia de la Reforma Protestante, que es fundamental para las iglesias cristianas evangélicas del siglo XXI. Aunque yo no sea reformado en el sentido de que no suscribo con las doctrinas eh, eh, esencialmente luteranas o de las iglesias presbiterianas, de las iglesias bautistas reformadas o de otras iglesias que se cobijan bajo el paraguas reformado, no porque esté en contra o porque creo otra cosa, porque básicamente creemos lo mismo, solo que tenemos una visión distinta acerca de la soteriología, acerca del destino salvífico, acerca del libre albedrío, etc., ¿no? Pertenezco a la rama arminiano-wesleyana de la santidad. Entonces, desde esa posición, sin desdeñar todo lo que la reforma nos ha dado, me considero parte del movimiento en general de la reforma protestante. Y quiero animarte, si vos también tenés algún conocimiento de esto, que puedas puntualizar en tu herencia como parte del movimiento cristiano protestante evangélico. Bueno, vamos a comenzar esta primera parte con la historia de la Reforma, un poco el contexto histórico, un poquito quién es Lutero y algunos detalles históricos de la Reforma Protestante, y después, si queda tiempo, si no, voy a hacer otro video, voy a relacionar los principios de la Reforma con los principios del movimiento wesleyano. Bueno, para entender la Reforma, obvio, ya pasaron 506 años. Hoy el 31 de este año 2023 se conmemoró los 506 años de la Reforma. Tenemos que pensar que la Reforma Protestante es un grito de revolución, pero que es un grito de revolución que a la vez implica tomar la palabra revolución desde su origen conceptual. Porque hoy entendemos revolución como romper un sistema para instaurar otro. Eso es el concepto moderno de revolución. El concepto moderno de revolución que nace con
con la Revolución Francesa. Se desarrolla este concepto de revolución con la Revolución Francesa, ¿no? Hay una historia también, yo soy estudiante de historia, hay un historiador llamado o apellidado Koselleck, un filósofo historiador que trata sobre la historia de los conceptos, ¿no? Porque es fundamental para entender la historia, entender los conceptos. Entonces, si queremos hablar de la Reforma Protestante, tenemos que hablar de una revolución. Ahora, ¿en qué sentido? La revolución de algo que surge para romper otra cosa o para desdibujar algo que estaba o algo que surge para volver a la fuente, para volver a algo que ya estaba, que no tenía que haberse desvirtuado, volver a la fuente original. De ahí que el término revolución, para hablar de la Reforma Protestante, tenemos que hablar de el término revolución en su sentido primigio, en su sentido original. ¿Cómo se tomaba originalmente una revolución? Es un término que viene desde el contexto de la astronomía de principios del siglo XV y XVI, de la revolución copernicana, e inclusive antes de la astronomía griega, Ptolomeo. ¿A qué se llamaba revolución? Bueno, al movimiento de los astros alrededor de, por ejemplo, en el caso de Ptolomeo, era alrededor de la Tierra, ¿no? El sistema ptolemaico del universo era la Tierra como centro del universo y la Luna y los planetas y el Sol y las estrellas girando alrededor de la Tierra. Después viene la propuesta copernicana, donde él entiende o propone que el Sol es el que está en el centro del universo y la Tierra gira alrededor del Sol y todo gira alrededor. Bueno, había una visión de que todo giraba igual alrededor de la Tierra, pero la Tierra giraba alrededor del Sol. Después se cambió, se hizo otras investigaciones astronómicas hasta que aparece el telescopio con Galileo Galilei. O sea, el telescopio aparece antes, pero Galileo Galilei es el que hace hincapié en el uso para confirmar la teoría heliocéntrica, o sea, que todo gira alrededor del Sol. Y ese movimiento de las esferas, de los cuerpos celestes, alrededor de otra esfera o del Sol o de la Tierra, se lo denomina revolución. Es decir, algo que comienza, por ejemplo, en este punto, hace un giro y vuelve a este punto. Esa es una revolución. Ese era el término que se usaba para denotar una vuelta completa y la vuelta al mismo lugar. Parte de un lugar y vuelve al mismo lugar. Bien, después, como te dije, el concepto de revolución se cambió a una transformación de algo por otra cosa, una transformación radical, una transformación completa. Ahora, si bien yo aseguré de que para entender la Reforma Protestante tenemos que tomar el viejo concepto de revolución, es decir, de volver para atrás, podemos decir que la Reforma Protestante fue una revolución en el sentido de romper todo. Bien, si bien los hechos históricos nos hablan de que se rompió muchas estructuras, la idea principal de la reforma era volver a las fuentes de la iglesia, que eran las escrituras. La iglesia nace
o se apoya en el Pentecostés, en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, en los apóstoles. Y la idea era volver otra vez a la autoridad de las Escrituras, el respaldo único que la Iglesia nunca debió dejar. Obviamente, después la Iglesia se apoyó en tradiciones, en concilios, en papas, en santos, etc. Lo que Martín Lutero intentó hacer es volver otra vez, sin romper con la Iglesia Católica, volver otra vez a las fuentes que son principalmente Cristo y las Escrituras. Pero vamos a hacer un panorama histórico rápido para entender este momento de la Reforma Protestante. Para eso tenemos que ir hacia el siglo XVI y ver cómo estaba la situación religiosa y económica, porque estos dos factores no pueden desligarse de la Reforma Protestante, lo religioso, lo económico y también podemos agregar lo político. A principios del siglo XVI, en esos contextos religiosos, religioso, económico y político, se estaba viviendo una situación muy crítica. Los impuestos papales y la intromisión del Papa en los nombramientos eclesiásticos eran considerados de manera opresiva. Era una intromisión que molestaba a no solo a los poderes que ejercían los principados, los imperios, los reyes, etc., sino que la intromisión también entraba en la vida comunal, en el campesinado, en la alta y baja burguesía. Entonces, el manejo de los asuntos clericales por la curia papal era considerado costoso y corrompido. Los clérigos de Alemania eran muy criticados por los ejemplos indignos de la vida de ellos, tanto de los que estaban en una situación elevada como del bajo clero. Las ciudades mercantiles estaban inquietas ante las exenciones de impuestos al clero, es decir, que los sacerdotes, obispos, monjes y cardenales, etcétera, no pagaban impuestos. Todos pagaban impuestos, todos pagaban cargas y los campesinos eran los que más pagaban. La prohibición de cobrar intereses, los muchos días feriados, el apoyo de la iglesia a la mendicidad, etc. Los monasterios en muchos lugares demandaban que se hiciera en ellos, en su organización, en su forma de actuar, una reforma, y el hecho de que poseyeran inmensas extensiones de tierra era mal visto tanto por los nobles que hubieran querido poseer esas tierras como por los campesinos que estaban obligados a trabajar en esas tierras debido al sistema feudal. Los campesinos en general estaban en un estado de agitación económica, no teniendo no siendo la menor de sus quejas los diezmos y los derechos cobrados por el clero local. A esas causas de intranquilidad se agregaba el fenómeno, todo lo que estaba pasando en el campo filosófico con el humanismo alemán que surgía y la agitación del despertar religioso popular manifestado en un profundo terror y en la conciencia de la necesidad de salvación. Era evidente que si todos esos agravios podían hallar una expresión en un caudillo decidido, esa voz sería aclamada y sería apoyada por todos los sectores, no solo por el campesinado, que vamos a ver que en realidad Lutero
puede llevar a cabo su reforma, o su reforma se extiende porque tiene el apoyo de la nobleza y de la alta burguesía. Bien, vamos a ver también ahora un poquito esta discusión humanista. Bueno, del círculo humanista sale en 1514 y 1517 una de las más felices sátiras publicadas, las cartas de hombres oscuros, pretendiendo haber sido escritas por adversarios de Rochelin y la Nueva Ilustración, y los exponían al ridículo por su bárbaro latín, su trivialidad y su ignorancia. Indudablemente crearon la impresión de que el partido opositor a este Rochelin era contrario a la instrucción y el progreso. No se puede afirmar con certeza quién fue el autor, pero indudablemente tuvieron gran parte en ellos, grandes humanistas de aquel momento como Crotus Robenaus de Dorheim y Ulrico de Hatten. Hatten, que era considerado una persona vana, inmoral y pendenciera, pero dotada de una habilidad para escribir, había de prestar un valioso apoyo a Lutero en los primeros años del movimiento de la Reforma Protestante. El efecto de la tormenta levantada por Rochelin fue unir a los humanistas alemanes y trazar una línea divisoria entre ellos y los conservadores, los más conspicuos de los cuales eran los dominicos. Mientras esta discusión estaba en su punto culminante, fue cuando una protesta contra un abuso eclesiástico hecha el 31 de octubre de 1517, es decir, la propuesta de Martín Lutero, de una forma muy humilde, relativamente en una universidad alemana relativamente poco conocida, halló una respuesta inmediata y puso en marcha una revolución en este sentido que yo le estoy diciendo, esta vuelta a los orígenes, esta vuelta a la experiencia salvífica por la fe y no la espera de un purgatorio, de las obras, de los rezos, de las obras de los santos, de los edictos papales, de los concilios, no, de la fe en la obra hecha por Cristo Jesús en la cruz y en el hecho de la resurrección de entre los muertos. Bien, vamos a hablar un poquito de Martín Lutero. Vamos a ver un poquito su biografía. Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, donde su padre era minero, su papá y su mamá profesaban una piedad simple, poco eclesiástica, una piedad popular, podríamos decir. El padre, más enérgico y ambicioso que la mayoría de los campesinos, pocos meses después del nacimiento de Martín, se trasladó a Mansfeld, donde conquistó el respeto de sus conciudadanos y una posición una posición que le confirió cierta movilidad, no mucha, pero cierta movilidad económica para poder darle a su hijo una educación que lo capacitara para poder ejercer como abogado. Puede cursar sus estudios preparatorios en Mansfeld, Magdeburgo y Eisenach. Martín Lutero ingresó en 1501 en la Universidad de Erfurt, donde fue conocido como un estudiante aplicado, buen compañero y amante de la música. El movimiento humanista que empezaba a hacerse sentir en Erfurt tuvo poca influencia sobre Martín Lutero. Más le interesaba la última escuela nominalista de la filosofía escolástica que seguía a Occam,
aunque leía bastante a los clásicos latinos. Lutero estaba profundamente poseído por ese sentido de pecaminosidad que era la nota básica del avivamiento que estaba por surgir en Alemania. Cuando se graduó como maestro en artes en 1505, tuvo que pensar en iniciar los estudios de derecho. Sin embargo, fue profundamente afectado por la muerte repentina de un amigo y por haber escapado apenas de ser alcanzado por un rayo, y a raíz de esto interrumpió su carrera y con una profunda ansiedad por la salvación de su alma, entró al monasterio de los eremitas agustinos en Edford en 1505. La congregación alemana de los agustinos, que había sido reformada por el prior Andrés Proles y ahora estaba bajo la supervisión de Juan de Eustapiz, gozaba de merecido respeto popular y representó lo mejor del monasticismo medieval. Enteramente medieval en términos generales en su posición teológica, sin embargo, daba énfasis Euspitz en la predicación e incluía algunos hombres inclinados a la piedad mística y simpatizaban con la profunda ideología de Agustín y Bernardo. Lutero habría de haberle, Lutero le debió mucho a Spitz. En la vida monástica Lutero se distinguió rápidamente. En 1507 fue ordenado sacerdote. Al año siguiente lo podemos encontrar en Wittenberg por orden de sus superiores, preparándose para desempeñar una cátedra en la universidad que había sido establecida allí por el elector de Sajonia Federico III el Sabio en 1502. Tenemos que entender bien esta figura porque fue fundamental para que la reforma pueda sostenerse por lo menos en sus inicios, ya que sin el apoyo de este príncipe, Lutero no podía haber extendido sus ideas y tampoco se podía haber dado esta revolución de forma tan efectiva como fue, ¿no? Dando acá una nota teológica, podemos decir que si bien Dios no propone a la historia del ser humano como algo ya predeterminado, vemos cómo Dios prepara los personajes, prepara los momentos, los contextos para que su voluntad soberana se cumpla. Dios prepara todas las cosas. Era obvio que si se daba una reforma en el contexto de, por ejemplo, Juan Hus u otros, o de los valdenses, que ya tenían ese espíritu de cambiar las tradiciones y la fuerte opresión de la Iglesia Católica que imperaba en aquel momento, no se podía haber hecho por la obvia razón de que eran rápidamente llevados a la Inquisición y sus ideas, si bien afectaron a varios personajes del entorno no eclesiástico, no fue suficiente para poder apoyar esos movimientos reformistas. Y la Iglesia Católica siempre fue bastante hábil en saber qué movimiento apoyar y absorber y controlar, como por ejemplo el movimiento franciscano, que también podríamos llamar como un movimiento de reforma del siglo de la Edad Media, creo que es del siglo 11, si no me equivoco, del siglo 11, y combatir movimientos que eran muy radicales, como por ejemplo el movimiento de los valdenses,
las ideas de Juan Hus y otros que intentaron la reforma. No se dio esto en el caso de Lutero, si bien tuvo bastante oposición, porque Lutero eh, pudo granjearse para sí mismo y para el movimiento que surgió, y vamos a ver fuera de las expectativas de Lutero, porque Lutero no quería que surgiera una iglesia protestante, no estaba en su pensamiento, sino más bien que era que la iglesia católica volviese a las fuentes. Por eso vemos que la reforma protestante estaba pensada como una revolución en el sentido moderno o medieval, no podemos decir medieval, ¿no? En el sentido de volver otra vez al mismo lugar. Y fue fundamental el papel que cumplieron las autoridades, serían las autoridades civiles y políticas de aquel momento. Bien, a ver dónde estábamos. Bueno, ahí en la Universidad de Wittenberg se graduó de bachiller en teología en 1509. Por ese año fue enviado a Edford para estudiar el grado de sentenciero o expositor autorizado de la teología medieval mediante las sentencias de Pedro Lombardo. Por asuntos de su orden realizó un memorable viaje a Roma, probablemente en 1510, y de ese viaje también hubo cambios en la vida de Lutero, porque él ahí entendió un poco la diferencia entre lo que la Escritura habla acerca de la Iglesia, de la salvación, y lo que la Iglesia en aquel momento estaba proponiendo y exigiendo a los feligreses. De vuelta en Wittenberg, donde habría de residir desde entonces, se recibió de doctor en teología en 1512 e inmediatamente comenzó a dar conferencias sobre la Biblia, tratando los Salmos desde 1513 hasta 1515, luego Romanos hasta fines de 1516 y a continuación Gálatas, Hebreos y Tito. Sus capacidades prácticas fueron reconocidas por su nombramiento en 1515 como vicario de distrito a cargo de 11 monasterios de su orden, antes de lo cual había comenzado ya la práctica de predicar, en la cual desplegó desde el principio con dotes bastante notables, ¿no? Dentro de su orden conquistó la reputación de ser un hombre de singular piedad, devoción y celo monástico. Sin embargo, a pesar de toda la severidad monástica, Martín Lutero no halló la paz para su alma, y esto es fundamental para entender. Le abrumaba su sentido de pecado. Staupitz le ayudó al hacerle notar que la verdadera penitencia no empieza con el temor al castigo de Dios, sino con el amor a Dios. Pero si bien Martín Lutero pudo decir que Staupitz le había abierto los ojos al Evangelio, su visión se fue aclarando lenta y gradualmente hasta, podríamos decir, el año de 1509, donde Lutero se dedicó a los últimos escolásticos, Ockham, Daly y Biel. A ellos le debió su permanente disposición a subrayar los hechos objetivos de la revelación y su desconfianza de la razón. Hacia fines de 1509, el estudio de Agustín estaba presentando nuevas visiones y conduciéndolo rápidamente a una creciente hostilidad hacia el dominio de Aristóteles en la teología, el misticismo de Agustín y su énfasis sobre el significado salvador de la vida humana y la muerte de nuestro Señor Jesucristo le fascinaron. Anselmo y Bernardo le ayudaron, y en la época de sus conferencias sobre los Salmos, Lutero ya estaba convencido
de que la salvación del hombre es una nueva relación con Dios basada no en ninguna obra meritoria que el ser humano pueda realizar, sino en la confianza absoluta en las promesas divinas, de tal modo que el hombre redimido, sin dejar de ser un pecador, es sin embargo libre y está completamente perdonado, y que de esa vida nueva y gozosa que se traduce en una relación con Dios en Cristo, fluirá la nueva vida de voluntaria disposición a hacer la voluntad de Dios. Era un nuevo énfasis en un aspecto importantísimo de la enseñanza del apóstol Pablo. Pero no era enteramente paulino. Para Pablo el cristiano era primordialmente un ser renovado moralmente. Para Lutero es ante todo un pecador perdonado. Pero Lutero, como Pablo, hacía de la salvación en esencia una correcta relación personal con Dios. La base y la seguridad de esta relación es la misericordia de Dios que se desplegó en los sufrimientos de Cristo en beneficio de la raza humana. Cristo llevó nuestros pecados y a nosotros, a nuestra vez, nos es imputada su justicia. Los místicos alemanes, especialmente Taulero, ayudaron ahora a Lutero a llegar a la conclusión de que esa confianza transformadora no era, como él había supuesto, una obra en la que el hombre tuviera alguna participación, sino enteramente un don de Dios. Su trabajo de preparación de las conferencias sobre Romanos, en 1515 y 1516, no hizo sino intensificar estas convicciones dentro de Lutero. Entonces declaró que la opinión común de que Dios infaliblemente infundiría gracia a quien hiciera lo que pudiera era absurda y pelagiana. Para él había sido trastornada la base de toda justicia alcanzada por las obras. Aunque hubiera alcanzado esta convicción en cuanto a la naturaleza y el método de la salvación, Lutero no había conseguido aún la paz que buscaba. Necesitaba alcanzar la certidumbre de su propia justificación personal. Con Agustín, él había negado esa certidumbre. Sin embargo, mientras trabajaba en la última parte de su conferencia sobre Romanos, y aún más claramente en los meses finales de 1516, su confianza en que la naturaleza de el regalo divino de la fe implicaba una seguridad personal se convirtió en una convicción para Martín Lutero. Desde entonces, en su propia experiencia personal, la suma del Evangelio fue el perdón de los pecados. Era una buena nueva que llenaba a su alma atribulada de paz, gozo y confianza en Dios. Era como él dice, el comenzar a experimentar una absoluta dependencia de las promesas y de las de las promesas hechas por el Padre a través de su palabra. Hasta acá Lutero no había elaborado conscientemente un nuevo sistema teológico, había tenido una profunda experiencia vital. Era una experiencia que no podría encuadrarse dentro de muchas de las teorías corrientes sobre la salvación, en las cuales las obras, penitencias y satisfacciones tenían un lugar prominente. Martín Lutero no se convirtió en reformador por consideraciones teóricas, fue arrastrado por la fuerza de una profunda experiencia interior, a probar las creencias y las instituciones de su momento. No puede ponerse en duda la profundidad y la nobleza de su experiencia, pero puede discutirse su aplicabilidad como norma universal. Para él la fe era un poder vital, transformador, una nueva y vivificante relación personal. Bien, en 1516 Lutero dejó de estar solo.
en la Universidad de Wittenberg su oposición al aristotelismo y al escolastismo y su teología bíblica habían hallado mucha simpatía. Sus colegas Andrés Bosten de Carstals, que a diferencia de Lutero había representado el viejo escolasticismo de Tomás de Aquino, y Nicolás de Amsdorf, se convirtieron ahora en sus principales colaboradores. Ahora, en 1517 se le presentó a Martín Lutero la ocasión de aplicar su nuevo concepto de la salvación ante un flagrante abuso que se estaba cometiendo desde ya hacía mucho tiempo, pero que se cristalizó en algunos eventos que fueron desencadenantes de este fluir, de este volver a la palabra de Dios. Por eso digo que es cierto que Dios no escribe la historia, pero Dios actúa en la historia. Dios empuja con su gracia a los protagonistas de la historia para que éstos puedan cumplir su voluntad sin violar el libre albedrío. Bien, el Papa León X, que era el Papa reinante en aquel entonces, había accedido a los deseos de Alberto de Brandeburgo de que le permitiera ejercer a la vez el arzobispado de Maguncia, el arzobispo de Magdeburgo y la administración del obispado de Halberstadt, siendo un argumento importante para esta decisión el pago de una fuerte suma de dinero. Para resarcirse, Alberto consiguió que se le concediera la mitad de lo que se produjera en su distrito, la venta de las indulgencias que el papado estaba emitiendo desde 1506 para la construcción de la nueva Basílica de San Pedro, que todavía, que es la edificación más emblemática del papado hoy, ¿no? Uno de los encargados de recaudar estos fondos era el monje dominico Juan Tetzel, que tenía una gran elocuencia y, decidido a obtener los mayores ingresos posibles, pintaba en los términos más groseros los beneficios de las indulgencias, con imágenes, quemándose el cuerpo, dando a entender el sufrimiento de los que están en el purgatorio. A Lutero, convencido de que solo una relación personal con Dios podía salvar, tales enseñanzas le parecían totalmente contraproducentes si se comparaba con lo que la Biblia hablaba acerca de la verdadera religión. Cuando Tetzel estaba cerca, pues no se le permitió entrar en el electorado de Sajonia o en el Principado de Sajonia, Lutero predicó contra el abuso de las indulgencias y el 31 de octubre de 1517, día en que se conmemora el aniversario de la Reforma, Martín Lutero clava en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, que servía para colocar los anuncios de la universidad, sus memorables 95 tesis. Vamos a hablar brevemente de ellas. Consideradas en sí mismas, pueden parecer extraño que las tesis resultaran una chispa capaz de provocar esta explosión que fue la Reforma. Estaban destinadas a un debate académico, no negaban el derecho del Papa para conceder indulgencias, solo discutían el que las indulgencias se hicieran extensivas a las penas del purgatorio y ponían en evidencia los abusos de la enseñanza corriente, abusos que las tesis sugerían que serían repudiados por el Papa cuando llegaran a su conocimiento. No obstante, aunque están lejos de expresar en toda su plenitud las ideas de Lutero, son evidentes en ellas ciertos principios que, desarrollados, podrían revolucionar las prácticas de aquella época. El arrepentimiento no es un acto, dice ahí las tesis, sino un hábito mental de toda la vida. El verdadero tesoro de la Iglesia es la gracia
perdonadora de Dios en Cristo. El cristiano, más bien que eludir la disciplina divina, la busca. Todo cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la plena remisión de la pena y la culpa, aún sin carta de perdón. Esto está en la tesis 36. En la inquieta situación de Alemania, era un acontecimiento que un dirigente religioso, respetado aunque humilde, hubiera hablado osadamente contra este gran abuso, y por eso las tesis se difundieron rápidamente por todo el Sacro Imperio alemán. Martín Lutero no había anticipado esta excitación. Tetzel contestó inmediatamente, instó a otros grandes dignatarios de la Iglesia que contestaran. Un antagonismo más formidable fue el hábil contraversista Juan Meyer de Eck, profesor de teología en la Universidad de Ingolstadt, quien contestó con un tratado que circuló en manuscrito titulado Obelisci. Lutero fue acusado de herejía. Él defendió su posición en un sermón que se tituló Indulgencia y Gracia, donde replicó a Eck. A principios de 1518 el arzobispo de Maguncia y los dominicanos habían hecho llegar a Roma su denuncia contra Lutero. El resultado fue, obviamente, que el general de los agustinos recibió orden de poner fin a la disputa, y Lutero fue citado ante el capítulo general de la orden y se reunió en Heidelberg en abril. Allí Lutero arguyó contra el libre albedrío y el dominio de Aristóteles en la teología y ganó nuevos simpatizantes. Uno de los más importantes fue Martin Butzer. Por la misma época, Lutero publicó una defensa más elaborada de su posición sobre las indulgencias, llamada las resoluciones. Martín Lutero no había buscado una disputa con el papado. Al parecer creía que el papa podía ver también como él los abusos de las indulgencias, pero el curso de los acontecimientos no le dejaba otra posición que defender con firmeza sus opiniones, o si no, someterse, que era lo que pedía el bando católico. En 1518 el Papa León X cita a Lutero a comparecer en Roma y comisionó al censor de libros, el dominico Silvestre Masolini de Piero, para que redactara una opinión sobre la posición de Lutero. Este recibió la citación y la opinión a principios de agosto. Piero afirmaba que la Iglesia romana es representativamente el colegio de cardenales y además es virtualmente el sumo pontífice, y que el que dice que la Iglesia romana no puede hacer lo que hace con respecto a las indulgencias es un hereje. El caso de Lutero, como dije al principio, si fuera otro el contexto, hubiera terminado en la condenación de sus ideas y de su misma persona, y obviamente no hubiera pasado de 2-3 meses hasta 6 meses, y hubiera terminado con la muerte de Lutero en la hoguera o ahorcado. Pero, como dije antes también, fue fundamental la actuación de las autoridades civiles, como la de Federico III, que yo creo que fue la mano de Dios ahí moviéndose en medio de la historia humana. Bien, hasta donde simpatizaba Federico con las creencias religiosas de Lutero es motivo de controversia, pero en todo caso estaba orgulloso de su profesor de Wittenberg y opuesto a una condena casi cierta en Roma. Su habilidad política logró que la audiencia, en lugar de realizarse ante la corte papal, se efectuara en el legado papal en la dieta en Habsburgo.
Sí, ahí en la Dieta de Habsburgo. Aquí aparece otro personaje que es el cardenal Tomás Bio, conocido por su lugar de origen, Gaeta, como Cayetano. Cayetano era un teólogo de reputación europea y parece haber considerado el asunto como indigno de su categoría. Ordenó a Lutero que se retractara, especialmente de sus críticas sobre el poder del Papa para conceder indulgencias. Martín Lutero se negó a esta retractación y el 20 de octubre salió de Habsburgo habiendo apelado al Papa mejor informado. No satisfecho con esto, de Wittenberg en noviembre apeló a un futuro concilio general. Las pocas probabilidades que tenía de ser escuchado favorablemente en Roma se ven en el hecho de que el mismo mes el Papa León X definiera las indulgencias precisamente en el sentido en que Lutero las criticaba. No había para él real esperanza de seguridad. Si grande era su valor, no era menor el peligro que corría, pero la vuelta favorable de los acontecimientos políticos lo libró de una condenación inmediata. Mientras tanto, en el verano de 1518 había llegado a Wittenberg, siendo instalado como profesor en griego, un joven erudito nativo de Bretten y sobrino de nieto de Reuchelin, Felipe de Melanchthon, quien habría de ser en adelante podríamos decir la mano derecha de Martín Lutero en los principios de la Reforma. Nunca hubo un contraste mayor, Melanchthon era tímido y retraído, pero nadie lo superaba en su erudición. Y bajo la fuerte impresión de la personalidad de Lutero, dedicó sus notables capacidades casi desde su arribo a Wittenberg a la promoción de la causa de la Reforma luterana. El emperador Maximiliano se aproximaba ahora al final de su vida, que habría de pasar en 1519, y vivía en la inminencia de la confusión de una elección reñida. El Papa León X, como príncipe italiano, miraba con desconfianza la candidatura de Carlos I de España o de Francisco de Francia, que aumentarían su influencia extranjera en Italia, y buscaba la buena voluntad del elector Federico III, a quien le hubiera complacido ver elegido. No era el momento de proceder contra el profesor favorito de Federico. Por consiguiente, León envió a su chambelán, el sajón Carlos de Milzit, como nuncio, con una rosa de oro como un presente expresivo de su favor, del favor papal hacia Federico III, ¿no? Miltitz se jactó de que podría remediar la disputa eclesiástica y fue mucho más allá de sus instrucciones. Por propia iniciativa repudió a Tetzel y sostuvo una entrevista con Lutero, al que persuadió de que prometiera guardar silencio sobre las cuestiones en discusión, someter el caso de ser posible a eruditos obispos alemanes y escribir una humilde carta al Papa. Pero era imposible cualquier acuerdo. El colega de Lutero en Wittenberg, Andrés Bodenstein de Karlstadt, en 1518 había sostenido en contra de Eck que el texto de la Biblia debe ser preferido aún a la autoridad de toda la Iglesia. Eck lo retó a un debate público que Karlstadt aceptó y el propio Lutero se encontró pronto arrastrado a la lid sosteniendo que la supremacía de la Iglesia romana no tiene apoyo en las Escrituras. En junio y julio de 1519 se realiza un gran debate en Leipzig. Karlstadt, lerdo para la discusión, consiguió sostener de forma moderada su posición frente a los argumentos inteligentemente tejidos por Eck. El celo de Lutero le hizo salir mejor librado, pero Eck logró hábilmente hacer reconocer a Lutero que sus posiciones eran en algún sentido la de Hus, y que el respetado concilio de Constanza había errado al condenar a este. A Eck le pareció haber alcanzado el triunfo forense y creyó que la victoria era suya,
apresurándose a declarar que quien podía negar la infalibilidad de un concilio general era un pagano y un publicano. En realidad fue una declaración decisiva la que fue llevado a hacer a Lutero. Ya había rechazado la autoridad del Papa y ahora admitía la falibilidad, ahí está, me salía la palabra, la falibilidad de los concilios. Estos pasos implicaron una ruptura con todo el sistema autoritario de la Edad Media y solo permitía la apelación final en las escrituras. Y además estas interpretadas desde un juicio individual. Eck sintió que ahora la controversia podía terminar rápidamente mediante una bula papal de condenación que decidió conseguir, la cual fue lanzada el 15 de junio de 1520. Ahora Lutero estaba en lo más reñido del combate, sus propias ideas se estaban cristalizando rápidamente, se veía rodeado por partidarios humanistas, por un rico de Houten como jefe de un conflicto nacional con Roma. Él mismo estaba empezando a considerar su tarea como la de redimir a la nación alemana de un papado al cual más bien que al Papa individualmente estaba empezando a ver como el anticristo. Su doctrina de la salvación estaba dando frutos abundantes. En su Tratado de las Buenas Obras de mayo de 1520, después de definir como la más noble de todas las buenas obras, el creer en Cristo, afirmó la bondad esencial de los negocios y ocupaciones normales de la vida y denunció a aquellos que limitan tan estrechamente las buenas obras que las hacen consistir en rezar en la iglesia, ayunar o dar limosna. Esta vindicación de la vida humana natural como el mejor campo para el servicio a Dios, más bien que las limitaciones antinaturales del ascetismo, habría de ser una de las contribuciones más importantes de Lutero al pensamiento protestante, así como una de las más significativas desviaciones de los conceptos antiguos y medievales. Bien. Creo que el video se me está haciendo un poco largo. Creo que es bueno dejarlo acá. Así que voy a volver a continuar. Y después vamos a detallar un poco las relaciones entre la Reforma Protestante y los principios del movimiento wesleyano y obviamente del movimiento de santidad. Bueno, que Dios te bendiga, espero que te haya servido este breve resumen de la historia de la Reforma, de lo que fue el contexto histórico, y nos vemos en el próximo video.